Después de la mudanza, mi abuelo, un hombre adinerado, vino a visitarnos y me preguntó: «Nieta, ¿no te gusta el piso que te compré?». Yo respondí: «¿Qué piso, abuelo?». Vivimos en un pequeño estudio de alquiler. Bajo la severa mirada de mi abuelo, mi marido y mi suegra se quedaron blancos como el papel. Lo que mi abuelo hizo a continuación los dejó completamente conmocionados. Hola, escribid en los comentarios desde dónde nos escucháis. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Que disfrutéis de la escucha. Pero antes de que todo esto sucediera, antes de que la verdad cayera sobre mí como una cascada de agua helada, simplemente existía la vida. O más bien, lo que quedaba de ella. Durante los últimos 6 meses, la vida de Eliana olía a humedad y a la sopa del día anterior. Ese olor se había impregnado en las paredes, en la única ventana amarillenta por el tiempo, en el viejo sofá que le servía de cama a ella y a Ricardo. La perseguía por todas partes en aquel minúsculo estudio en las afueras de Valencia, a donde se habían mudado después de que el negocio de su marido quebrara repentinamente. Eso fue lo que dijo Ricardo. Eso era lo que su madre Isabel no dejaba de repetir. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Eliana se despertaba porque, detrás del frágil biombo que separaba su lecho conyugal del resto del mundo, su suegra comenzaba a moverse. Isabel se levantaba a las 6 en punto, y sus movimientos por el piso recordaban las maniobras de un general en el campo de batalla. Cada paso, cada crujido del suelo, cada tintineo de una taza en la cocina, que estaba a solo 3 metros de su sofá, todo estaba cargado de un reproche silencioso. La mañana de hoy no fue una excepción. Eliana abrió los ojos y aguzó el oído. A su lado, Ricardo dormía de cara a la pared. Siempre hacía eso cuando quería evadirse de los problemas. Y los problemas ya estaban haciendo ruido con una cacerola. Otra vez el café aguado, llegó la voz descontenta de Isabel desde la cocina. La voz no era alta, pero estaba calculada para ser escuchada. No sabe ahorrar en absoluto. Desperdicia la comida. Como no es suya, no le importa. Eliana se levantó en silencio, tratando de no despertar a su marido ni a su hijo de 6 años, Miguel, que dormía en un viejo catre en un rincón. De puntillas, se deslizó hacia el rincón de la cocina. Era un espacio del tamaño de un armario grande, donde apenas cabían una pequeña nevera, una placa de 2 fuegos y una mesa estrecha. Isabel estaba de pie junto a la placa, removiendo la leche para el desayuno. Su espalda estaba recta como una vara y su rostro tenía una expresión de eterno pesar. Al ver a Eliana, frunció los labios. «Vaya, se ha despertado la repostera. Podrías haberte quedado en la cama. Puedo arreglármela sola, no es la primera vez. No soy yo la que tiene que ir a trabajar a las 11». Eliana no dijo nada. Discutir por la mañana estaba por encima de sus fuerzas. Cualquier respuesta, cualquier palabra podría ser la chispa con la que su suegra encendería una discusión para todo el día. En silencio, cogió la tetera para echar agua. Cuidado, siseó Isabel cuando Eliana rozó accidentalmente con el codo un paquete de galletas sobre la mesa. «Lo vas a tirar todo, torpe. Ricardo lo perdió todo por tu culpa. ¿Y ahora quieres que perdamos hasta lo último que nos queda? Por mi culpa». Esa frase se había convertido en el leitmotiv de su nueva vida. Según su suegra, Eliana era la culpable del fracaso del negocio de Ricardo. Portadora de mala suerte, gafe, trajo la desgracia a la familia. Isabel no perdía ni una sola oportunidad para recordárselo. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Se lo decía a Ricardo cuando pensaba que Eliana no la oía. Se lo decía a las vecinas en el portal. Se lo decía a la propia Eliana, mirándola directamente a los ojos con un desprecio frío y punzante. Eliana trabajaba como repostera en la mejor pastelería de Valencia. Sus tartas y pasteles eran obras de arte y antes del colapso, ganaba un buen sueldo, soñando con abrir su propia cafetería. Ahora, casi todo su salario se iba en el alquiler de aquella leonera y en comida. Ni su suegra ni su marido trabajaban. Ricardo estaba encontrándose a sí mismo y superando el estrés, e Isabel se había dedicado a apoyar a su hijo en ese difícil momento. «Mamá, ¿ya estás empezando otra vez?», se oyó la voz somnolienta de Ricardo desde detrás del biombo. Por fin se había despertado. Isabel cambió de tono al instante. Su voz se volvió suave y llena de compasión. «Ricardito, hijo, ¿te has despertado? Ven, te serviré un poco de café con leche, calentito, porque tu mujer seguro que lo habría quemado todo». Ricardo salió estirándose. Era un hombre alto, en su día atlético, pero en los últimos 6 meses había perdido peso y se había dejado. Evitaba mirar a Eliana a los ojos. Se acercó a la mesa y su madre le puso inmediatamente un plato delante, le acercó el azucarero y le sirvió el café. «Toma, come, cariño. Necesitas fuerzas», arrullaba.
lanzándole a Eliana una mirada de victoria. Eliana comía en silencio su desayuno, de pie junto a la cocina. Era imposible sentarse los tres a la mesa. Era demasiado pequeña, y tampoco le apetecía. Solo deseaba que aquel día terminara pronto, como todos los anteriores. Miguel se despertó. Al ver a su madre, sonrió y extendió los brazos hacia ella. Esa era su única alegría, la única luz en aquel mundo asfixiante y estrecho. Eliana abrazó a su hijo inspirando el olor de su pelo. Solo por él soportaba todo aquello. Por él se levantaba por las mañanas, iba a trabajar y por la noche regresaba a aquella jaula, donde la esperaban los reproches y el pesado y opresivo silencio de su marido. «Mamá, ¿el abuelo Fernando vendrá pronto?», preguntó Miguel mientras masticaba una galleta. El corazón de Eliana se encogió. Su abuelo, don Fernando, vivía en otra ciudad. Era un hombre de la vieja escuela, exdirector de una importante empresa constructora, estricto pero justo. Eliana no le había contado toda la verdad sobre su situación, solo le dijo que Ricardo tenía dificultades temporales, que habían decidido vivir más modestamente hasta que todo mejorara. Le daba vergüenza admitir que su familia había tocado fondo. «Pronto, cariño, pronto», mintió. El abuelo no tenía intención de venir. Ella misma le había pedido que no se preocupara. «Pues mejor que no venga», intervino Isabel de inmediato, «para que vea esta vergüenza, y luego le eche en cara las cosas a Ricardito. Ya tenemos suficiente con un listo en la familia. Tu abuelo nunca quiso a mi hijo. Siempre pensó que no era suficiente para ti. A lo mejor le echó mal de ojo a nuestro negocio». Ricardo estaba sentado, con la vista clavada en el plato. No dijo ni una palabra en defensa de Eliana o de su abuelo. Nunca contradecía a su madre. Su silencio hería más que cualquier insulto. El día se alargó como un chicle. Eliana llevó a Miguel al colegio, cumplió su turno en la pastelería y regresó a casa con el corazón encogido. Cada paso hacia su casa resonaba como un dolor sordo. Por la noche, todo se repitió. Los reproches de la suegra, el silencio del marido, la estrechez, el ambiente cargado y una sensación de total desesperanza. Estaban cenando. Miguel ya dormía. Isabel sermoneaba a Ricardo por no haber encontrado trabajo todavía, pero lo hacía como si la culpa fuera, de nuevo, de Eliana. «Tenías que haberme escuchado, hijo. Te dije que este matrimonio no traería nada bueno. Se creía demasiado, quería demasiado. Y aquí está el resultado. Ahora estamos metidos en este agujero». De repente, llamaron a la puerta con insistencia. 3 timbrazos cortos y autoritarios. Los 3 se quedaron helados. No esperaban a nadie. En su situación actual, las visitas estaban descartadas. Ricardo miró a su madre con miedo. «¿Quién puede ser?», susurró. «El casero». «¿Pero si ya pagué este mes? ¿Quizás sean tus acreedores otra vez?», preguntó Isabel con veneno en la voz. El timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte y exigente. Eliana se levantó. Su corazón, por alguna razón, empezó a latir más rápido. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y se quedó de piedra. En el rellano estaba su abuelo, don Fernando, alto, canoso, con un elegante abrigo oscuro. Parecía en aquel portal destartalado un almirante a bordo de un pesquero podrido. Eliana, con manos temblorosas, abrió la cerradura. «Abuelo, ¿qué haces aquí?». Don Fernando entró en el diminuto recibidor, y la habitación pareció encogerse aún más. Su mirada recorrió las paredes desconchadas, el montón de zapatos junto a la puerta, el biombo tras el que se veía el borde del sofá sin hacer. Su rostro se endureció como la piedra. Detrás de Eliana aparecieron Ricardo e Isabel. Al ver al visitante, se quedaron petrificados. «Don Fernando, buenas noches», balbuceó Ricardo. «No le esperábamos», añadió Isabel, intentando ajustarse la bata con nerviosismo. El abuelo no respondió a sus saludos. Solo miraba a Eliana, y en sus ojos había una mezcla de dolor, ira y desconcierto. Entró en la habitación, volvió a mirar a su alrededor. Su vista se detuvo en el catre de Miguel, en una pila de revistas viejas que sostenía la pata de una mesa coja. Un silencio pesado y tenso se apoderó de la habitación. Nadie se atrevía a romperlo. Ricardo estaba de pie, con la cabeza gacha, jugueteando nervioso con el borde de su camisa. Isabel intentaba esbozar una sonrisa de bienvenida, pero no le salía bien y sus labios temblaban. Finalmente, don Fernando se volvió lentamente hacia Eliana. La miró durante un largo rato, estudiándola, como si no pudiera creer lo que veía. Su voz, cuando habló, era baja, pero eso la hacía aún más imponente. Cada palabra caía en el silencio como una piedra. «Nieta, ¿no te gusta el piso que te compré?». Eliana no entendió. Parpadeó pensando que había oído mal.
¿Qué, abuelo? Te pregunto, repitió él, sin apartar la mirada de ella. ¿No te agrada el piso que te regalé por tu boda? Eliana negó con la cabeza, confundida. Todo se arremolinaba en su mente. ¿Qué regalo? ¿Qué piso? ¿Qué piso, abuelo? Vivimos aquí, en un pequeño estudio de alquiler. En el instante en que pronunció esas palabras, vio de reojo lo que les ocurrió a Ricardo y a Isabel. A ambos les cambió el rostro. No solo palidecieron. Sus caras se volvieron blancas como el papel, como un lienzo. Ricardo encogió la cabeza entre los hombros y su madre se quedó paralizada con la boca abierta, mirando a don Fernando con absoluto terror. El abuelo captó su reacción. Sus ojos se convirtieron en dos rendijas de hielo. Lentamente, sin apartar la vista de ellos, se desabrochó el abrigo, metió la mano en un bolsillo interior y sacó un documento doblado en 4. Lo desplegó. Era un formulario oficial con un sello en relieve. Un piso de 3 habitaciones en la calle de la Primavera, dijo con claridad, marcando cada palabra. Lo compré como regalo de bodas para ti, Eliana, hace 4 años. Le tendió el documento. Aquí está, la escritura de propiedad, y está a tu nombre. Eliana miró el documento que le ofrecía. Sus dedos no le obedecían. Temblaban tanto que el papel se movía en sus manos. Calle de la Primavera, 3 habitaciones. A su nombre. Las palabras danzaban ante sus ojos, pero el significado llegaba a su conciencia lentamente, como un veneno. El aire en la habitación se espesó hasta el límite. Se podía cortar con un cuchillo. La primera en reaccionar fue Isabel. Su rostro seguía siendo blanco, pero ya mostraba una expresión de virtud ofendida. Dio un paso adelante, interponiéndose delante de Ricardo, como si protegiera a un polluelo. Don Fernando, ¿pero qué manera de llegar es esta?, dijo, y su voz, normalmente áspera, se volvió melosa, casi suplicante. Lo hicimos todo por ella, por nuestra Elianita. Era una sorpresa. El abuelo ni siquiera la miró. Sus ojos de acero estaban clavados en el rostro de Ricardo, que parecía a punto de tragárselo la tierra. —¿Qué sorpresa? —preguntó don Fernando con tono gélido. Nosotros decidimos que no era la mejor inversión, intervino Ricardo, levantando por fin la vista de sus zapatos. Hablaba rápido, atropelladamente, como un colegial que ha hecho una travesura. Sí, abuelo, mamá tiene razón. El piso tenía problemas. ¿Problemas? Repitió el abuelo, y su voz sonó metálica. Hace 4 años, yo mismo lo recibí de la constructora. Contraté al mejor arquitecto para que revisara cada centímetro. No había ni una sola grieta, ni un clavo torcido. ¿De qué problemas hablas? Isabel se llevó las manos a la cabeza. Su actuación era magistral. Ay, pero ¿qué va a entender usted, don Fernando? Usted es un hombre de la vieja escuela, y ahora todo es diferente. Las tuberías. Soltó lo primero que se le ocurrió. Resulta que las tuberías estaban podridas, imagínese. El fontanero dijo que había que cambiarlo todo, abrir las paredes. Eso es una ruina. ¿Y el barrio? ¿El barrio en sí? En las afueras, ni una tienda decente. Habría que llevar a Miguelito al colegio cruzando toda la ciudad. Pensábamos en el niño, ante todo. Hablaba sin parar, tejiendo una mentira tras otra. Ricardo, a su lado, asentía frenéticamente, confirmando cada una de sus palabras. Sí, mamá lo dice todo bien. Pensamos que era mejor invertirlo, poner el dinero en el negocio, para que trabajara, para que se multiplicara. Para nuestro futuro, para Miguel. Es más inteligente que simplemente vivir entre 4 paredes de hormigón, ¿verdad? Miraban al abuelo con una esperanza desesperada, esperando que se creyera aquella sarta de tonterías improvisada. Pero don Fernando permaneció en silencio. Simplemente los miraba. Había tanto desprecio frío en su mirada que a Eliana se le revolvió el estómago. Parecía que los veía por dentro, que leía cada uno de sus pensamientos mentirosos. Finalmente, se volvió de nuevo hacia Eliana, ignorando a su marido y a su suegra como si no estuvieran en la habitación. Toma, nieta, dijo, tendiéndole otra hoja. Esto es una copia. El original me lo quedo yo, por si acaso. Eliana cogió maquinalmente la copia de la escritura. Las manos aún le temblaban. El abuelo se abrochó el abrigo, se ajustó la bufanda. Sus movimientos eran lentos y seguros. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se dio la vuelta. «¿Y en cuanto a vuestra inversión?», dijo, mirando directamente a Ricardo. «Me encargaré de investigarla. Muy pronto». La puerta se cerró tras él. El sonido de la cerradura resonó en el silencio como un disparo. Durante unos instantes, reinó el silencio en la habitación. Eliana estaba de pie en medio de aquella vivienda miserable,
apretando en la mano el papel que era la prueba de otra vida, una vida que le habían robado. El primero en no aguantar fue Ricardo. Se abalanzó sobre ella, intentando cogerla por los hombros. Sus manos estaban húmedas y frías. Eli, ¿qué te pasa? No me mires así. Queríamos explicártelo todo. Mamá tiene razón. Queríamos lo mejor. Isabel también cambió de táctica. Ahora, en su voz sonaban lágrimas de ofensa. Elianita, hija, tú eres una chica inteligente. Tienes que entenderlo. El dinero tiene que trabajar. Te lo habríamos devuelto todo, con intereses. Te habríamos comprado un piso aún mejor, en pleno centro. Todo era por la familia, por nuestro bien común. Eliana se apartó de Ricardo. Lo miró a él, luego a su suegra, y por primera vez en muchos meses, los vio de verdad. No a una familia, sino a dos extraños asustados que la miraban con un miedo mal disimulado. La mentira era tan densa, tan evidente, que le dio asco respirar el mismo aire que ellos. No gritó, no lloró. Por dentro, todo se había helado. Solo quedaba un pensamiento, una palabra que le martilleaba en las sienes. Primavera. Calle de la Primavera. Sin decir una palabra, se acercó al perchero y empezó a ponerse el abrigo. ¿A dónde vas?, chilló Isabel. ¿Me has oído? Tenemos que hablar. Ahora mismo. Eli, espera, balbuceó Ricardo intentando cortarle el paso. Ya es tarde. Mañana lo hablamos todo tranquilamente. Eliana lo miró directamente a los ojos. Necesito tomar el aire, dijo en voz baja pero firme. Apartó su mano, abrió la puerta y salió al rellano, sin hacer caso a los gritos que le lanzaban a la espalda. El aire nocturno le golpeó la cara con frío, pero era exactamente lo que necesitaba. Caminó por las calles oscuras, sin rumbo fijo. En el bolsillo de su abrigo llevaba la hoja doblada, la copia, la prueba. Llegó a una parada y se subió a un autobús casi vacío. Hasta la calle de la Primavera, le dijo al conductor, que la miró con sorpresa, pero le cobró el billete. La calle de la Primavera estaba en un barrio nuevo y moderno del que se hablaba mucho en la ciudad. Patios limpios y cuidados, bonitos parques infantiles, edificios altos con iluminación. Era otro mundo, que no tenía nada que ver con el agujero de las afueras en el que vivía. El corazón le latía en la garganta. Encontró el edificio correcto, un bloque de 16 plantas nuevo y reluciente. Encontró el portal, subió en ascensor hasta la 7ª planta. Allí estaba. Apartamento número 28. La puerta estaba forrada con un cuero caro. Al lado, un brillante timbre de latón. Eliana permaneció frente a la puerta durante varios minutos, sin atreverse a pulsar el botón. ¿Qué vería allí? ¿Quién le abriría? Quizás vivían allí unos inquilinos que le pagaban puntualmente a Ricardo, y él simplemente le había ocultado ese dinero. La idea era desagradable, pero no tan aterradora como el vacío de la incertidumbre. Finalmente, tras una profunda inspiración, pulsó el timbre. Un melodioso sonido resonó tras la puerta. A los pocos segundos, se oyeron pasos y el clic de una cerradura. Abrió una mujer joven, de su misma edad, atractiva, con una cara cansada pero dulce. ¿Qué vería allí? ¿Quién le abriría? Quizás vivían allí unos inquilinos que le pagaban puntualmente a Ricardo, y él simplemente le había ocultado ese dinero. La idea era desagradable, pero no tan aterradora como el vacío de la incertidumbre. Finalmente, tras una profunda inspiración, pulsó el timbre. Un melodioso sonido resonó tras la puerta. A los pocos segundos, se oyeron pasos y el clic de una cerradura. Abrió una mujer joven, de su misma edad. Atractiva, con una cara cansada pero dulce. Me dijeron que aquí vivían los señores Casares. Y en ese momento, su mirada se deslizó más allá de la mujer, hacia el interior del recibidor. En la pared, sobre una pequeña balda, había una fotografía en un marco de plata. Una foto grande, luminosa, de estudio. En ella un sonriente Ricardo abrazaba a esa misma mujer, y en su regazo estaba sentado el mismo niño que ella sostenía en brazos. Una familia feliz e ideal. El mundo de Eliana se tambaleó y se derrumbó en un instante. No podía apartar la vista de esa fotografía, de la sonrisa de su marido dirigida a otra mujer. La mujer siguió su mirada y su rostro se suavizó. Probablemente la tomó por alguna conocida lejana. Sí, es correcto. Somos los Casares, dijo con una leve sonrisa. Esta es mi casa. Mi pareja, Ricardo Casares, la compró para nosotros hace 2 años. Las palabras de la mujer quedaron suspendidas en el aire, como el humo de un disparo. Eliana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miraba a la sonriente mujer, al niño en sus brazos, a la fotografía en la pared, y su cerebro se negaba a conectar esas imágenes en un todo coherente. Balbuceó algo como perdone,
Me he equivocado de dirección. Su voz era extraña, de madera. Se dio la vuelta tan bruscamente que casi se cae, y sin esperar el ascensor, se lanzó escaleras abajo. Los escalones pasaban volando bajo sus pies. Séptimo piso, sexto, quinto. Corría, huyendo no de la mujer y el niño, sino de la verdad que se le había venido encima. En la calle, el aire helado le quemó los pulmones, pero no lo sintió. Caminaba sin rumbo, sumida en una espesa y pegajosa niebla. En su cabeza solo había un pensamiento, una imagen. Ricardo, sonriendo en una foto junto a otra mujer y otro hijo. 2 años. Llevaba 2 años viviendo una doble vida. 2 años en los que ella había compartido su cama, le había preparado la cena, había criado a su hijo, mientras él construía otro nido en el piso que, por derecho, le pertenecía a ella. Todo encajó. La quiebra del negocio, las dificultades temporales, la constante falta de dinero, las eternas excusas, su distanciamiento, y aquel estudio miserable, aquel infierno en el que había vivido los últimos 6 meses, mientras él volvía a casa, a su verdadero y hermoso piso, a su verdadera familia. Las lágrimas corrían por sus mejillas, congelándose con el frío, pero no las notaba. El dolor era tan agudo, tan físico, como si le hubieran clavado un cuchillo al rojo vivo en el pecho. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudieron? Porque Isabel, ella no podía no saberlo. Lo sabía todo. Sus reproches, su odio. Todo era parte de un engaño enorme y monstruoso. Eliana no recordaba cómo llegó a casa. Abrió la puerta con su llave y entró en el recibidor. La estaban esperando. Y los problemas ya estaban haciendo ruido con una cacerola. Otra vez el café aguado, llegó la voz descontenta de Isabel desde la cocina. La voz no era alta, pero estaba calculada para ser escuchada. No sabe ahorrar en absoluto. Desperdicia la comida. Como no es suya, no le importa. Eliana se levantó en silencio, tratando de no despertar a su marido, ni a su hijo de 6 años, Miguel, que dormía en un viejo catre en un rincón. De puntillas, se deslizó hacia el rincón de la cocina. Estuve en la calle de la Primavera, dijo con una voz monótona y sin vida. En el piso número 28. Ricardo se quedó a media palabra. El color huyó de su rostro, dejando manchas pálidas y asustadas. Isabel ahogó un grito y se llevó la mano a la boca. «Es muy bonito», continuó Eliana con el mismo tono. «Buena reforma. Y me abrió una mujer muy agradable. Sofía. Dijo que sois los dueños». Ricardo se abalanzó sobre ella. Su rostro estaba desfigurado por la desesperación. La agarró de las manos. «Eli, no es lo que piensas, te lo juro, no es así. Ella me está chantajeando». Eliana se soltó. «¿Chantajeando?», repitió. Y por primera vez sonó el metal en su voz. «¿2 años chantajeándote? ¿Con un niño?» «Sí, sí», gritó él. Tenía lágrimas en los ojos. Eran lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. Fue un error, un estúpido error. Y ella se aferró a mí, amenazó con contártelo todo, con destruir nuestra familia. Tenía que darle dinero. Mantenerla. El piso. Tuve que comprar el piso para que se callara. Tenía miedo, Eli. Tenía miedo de perderte. Era tan patético, tan ridículo, que a Eliana le entraron ganas de reír. Estaba allí, un hombre de 37 años, soltando tonterías que no inventaría ni un adolescente. En ese momento intervino Isabel. Apartó a su hijo y se plantó frente a Eliana. Su rostro era severo y decidido. «Basta», ordenó. «Eliana, tienes que controlarte». «Sí, ha pasado. Los hombres a veces tropiezan. Tu deber como esposa es perdonar y mantener unida a la familia». «¿Mantener unida a la familia?», repitió Eliana en voz baja. «¿Qué familia, Isabel? ¿La que habéis construido sobre mentiras y robos? No te atrevas a hablar así», chilló su suegra. «Hicimos todo lo posible para proteger a Ricardito. Esa zorra podría haberlo destruido. Teníamos que controlarla, y tú debes callarte. Por Miguel. ¿Has pensado en tu hijo? ¿Quieres que no tenga padre? ¿Que todo el mundo lo señale con el dedo y susurre que sus padres se divorciaron por un escándalo? Esta vergüenza nos hundirá a todos». Hablaba de la vergüenza, del qué dirán, de cualquier cosa menos de la traición, de la vileza. Para ella, solo era un contratiempo que había que ocultar, silenciar, barrer debajo de la alfombra. Y en ese momento, Eliana comprendió que no podía más. No podía estar en la misma habitación que ellos, respirar el mismo aire. Era el punto de no retorno. La Eliana pasiva y paciente había muerto 1 hora antes en el rellano del edificio de la calle de la Primavera. Se dio la vuelta en silencio, cogió su bolso y su móvil del perchero.
¿A dónde vas? Te estoy hablando, le gritó Isabel a la espalda. Eliana no se giró. Salió por la puerta y esta vez la cerró con llave desde fuera. Salió de su prisión. En la calle, marcó un número que conocía de memoria. Abuelo, dijo cuando él respondió. La voz se le quebró. Abuelo, tenías razón. Es mucho peor. Te estoy esperando, nieta, respondió él con calma, como si supiera que iba a llamar. Ven. El piso del abuelo la recibió con silencio, calidez y el olor a libros viejos. Don Fernando estaba sentado en su sillón favorito. Junto a él, en la mesa, había un hombre desconocido con un traje impecable. Este es Andrés Vidal, mi abogado, lo presentó el abuelo. Cuéntanoslo todo. Y Eliana se lo contó todo. Sobre la calle de la Primavera, sobre Sofía, sobre el niño, la fotografía, las patéticas excusas de Ricardo y las órdenes gélidas de su suegra. Hablaba, y con cada palabra se sentía más ligera, como si estuviera expulsando un veneno. El abuelo escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose por momentos. El abogado tomaba notas en una libreta. Cuando terminó, don Fernando se quedó mirando un punto fijo durante unos instantes. Luego dijo: sabía que algo no cuadraba. Por eso no solo contraté a un abogado, sino también a un detective privado. Llevan trabajando las últimas horas y ya han averiguado algunas cosas. El abogado carraspeó y miró a Eliana. Eliana comenzó con tono oficial. Hemos hecho una consulta urgente en el registro de la propiedad. El piso de la calle de la Primavera fue efectivamente vendido hace 2 años. Lo que ocurre es que la firma en el contrato de compraventa hizo una pausa. Es falsa. La transacción se realizó con un poder notarial que usted supuestamente firmó. Eliana se agarró a los brazos del sillón. Una firma falsa. No solo la habían traicionado, habían cometido un delito. ¿Qué significa eso?, susurró. Significa que la venta se puede impugnar en los tribunales, explicó el abogado. Pero eso es un proceso largo y complicado. Sería mucho más efectivo demostrar el fraude. Para ello necesitamos pruebas. Testigos. ¿Testigos? Ricardo y su madre nunca confesarán, sonrió Eliana con amargura. Hay otra persona, dijo el abuelo en voz baja. Esa mujer. Sofía. Eliana se estremeció. La idea de volver a verla era insoportable, pero su abuelo tenía razón. Sofía era el único eslabón de la cadena que podía romperse. ¿Era una víctima más de su engaño, como ella, o una cómplice? Había que averiguarlo. Algo cambió dentro de ella. El miedo y el dolor dieron paso a una ira fría y clara. Ya no era una víctima. Iba a luchar. Por ella, por su hijo, por su vida robada. Al día siguiente, volvió a la calle de la Primavera. Esta vez, estaba preparada. Sabía lo que iba a decir. Hablaría con Sofía no como una esposa engañada con un amante, sino como una mujer con otra. La misma Sofía le abrió la puerta. Al ver a Eliana palideció. Había miedo en sus ojos. ¿Qué quiere? Váyase, susurró intentando cerrar la puerta. Tenemos que hablar, dijo Eliana con firmeza, apoyando la mano en la puerta. Lo sé todo. Y no he venido a montar un escándalo. He venido a por la verdad. Entró en el piso. En el recibidor había maletas a medio hacer. Sofía obviamente se disponía a huir. Le ha llamado. Ricardo le dijo que vine, afirmó Eliana. Sofía asintió, con las manos temblorosas. Me dijo que no le abriera a nadie. Dijo que usted estaba loca. Eliana sonrió con amargura. Claro, la salida más fácil. Es un hombre débil, Sofía, usted lo sabe. Sofía la miró con los ojos llenos de lágrimas. Sí, es débil, susurró. Pero no le tengo miedo a él. Le tengo miedo a su madre. Eliana se quedó helada. Eso era inesperado. ¿A Isabel? ¿Por qué? Y entonces Sofía se derrumbó. Se sentó en una maleta y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Fue todo por ella, logró decir entre lágrimas. Todo, desde el principio. Ella me encontró. Yo trabajaba de camarera. Ricardo me cortejaba. Cuando me quedé embarazada, se asustó. Quería que abortara, pero entonces apareció ella. Isabel. Sofía levantó la cabeza. Su cara estaba empapada en lágrimas. Dijo que Ricardo no te quería, que vuestro matrimonio era un error, que yo era su verdadero amor y que nos ayudaría a estar juntos. Lo obligó a vender aquel primer piso. Dijo que era la única forma de controlar sus activos para que tú no recibieras nada en el divorcio. Ella misma se encargó de los papeles, encontró a alguien que falsificó la firma. Usó el dinero de la venta para comprar este piso para nosotros. Ella lo controlaba todo, cada paso. Eliana escuchaba,
y un terror helado la paralizaba. Era monstruoso. Estaba más allá de su comprensión. Isabel no era simplemente una suegra malvada, era un monstruo, una titiritera calculadora y despiadada. Me tiene aterrorizada, continuó susurrando Sofía. Me amenaza con quitarme a mi hijo si digo algo. Dice que tiene contactos en todas partes. Sofía se levantó de repente. Fue a un cajón de la cómoda y sacó algo. Se lo tendió a Eliana. Era un teléfono móvil viejo y barato, de los de botones. Me obliga a hablar con ella solo por este teléfono, dijo Sofía, y en sus ojos brilló un destello de astucia desesperada. Le aterroriza que la grabe. Eliana miró la carcasa de plástico barato del teléfono en su mano. Aquel pequeño y miserable objeto era la clave de todo. La prueba de que Isabel no era solo una cómplice, sino la directora de toda aquella pesadilla. El miedo de la suegra a ser grabada era su punto más débil. ¿Qué va a hacer?, preguntó Sofía en un susurro, sacando a Eliana de su ensimismamiento. Había una esperanza desesperada en sus ojos. «Todavía no lo sé», respondió Eliana con sinceridad, guardándose el teléfono en el bolsillo. «Pero no voy a dejarlo así. Y usted tenga cuidado y no se vaya a ninguna parte por ahora. Si se da cuenta de que ha huido, podría hacer algo terrible. Compórtese como siempre». Sofía asintió frenéticamente. «Tiene que llamar esta noche para preguntar si vino usted». «¿Qué le digo?» «Dígale la verdad. Dígale que vine, que lo sé todo. Que piense que estoy destrozada y asustada. Que crea que voy a llorar y a callarme, como he hecho los últimos 6 meses. Que me subestime. Eso nos dará tiempo». Al salir del portal en la calle de la Primavera, Eliana respiró hondo. La niebla en su cabeza se había disipado, reemplazada por una claridad glacial. Sabía lo que tenía que hacer. No volvería a esa jaula que llamaba hogar. Nunca. Volvió a casa de su abuelo. Don Fernando y el abogado la esperaban. Al ver la expresión de su rostro, el abuelo lo entendió todo sin palabras. Eliana sacó en silencio el viejo teléfono del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Les contó todo lo que había oído de Sofía. Cómo Isabel la encontró, cómo manejaba a Ricardo, cómo organizó la venta de un piso y la compra de otro. El abogado escuchaba con mucha atención. Su rostro se volvía cada vez más serio. «Esto lo cambia todo», dijo cuando Eliana terminó. «Esto ya no es un simple fraude. Es un grupo criminal, organizado con premeditación. Isabel, el cerebro de la operación. Ricardo, el ejecutor. Y Sofía, a la vez instrumento y víctima». «¿Qué hacemos?», preguntó Eliana. Su voz era firme. «Tenemos que actuar con mucho cuidado», respondió don Fernando, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Isabel es una serpiente astuta y escurridiza. Se ha visto acorralada y ahora atacará. Intentará destruirte antes de que tú puedas dar el golpe, especialmente tu reputación. En nuestra ciudad, eso es más importante que el dinero». «Ya lo ha intentado», sonrió Eliana con amargura. «Todos estos 6 meses ha estado contando a todo el mundo lo mala esposa y ama de casa que soy». «Eso eran las flores», replicó el abuelo. «Espera a los frutos. Mañana irás a trabajar como siempre. Actúa como si no hubiera pasado nada. No des a entender que sabes algo. Necesitamos ganar tiempo para que el detective y Andrés reúnan todos los documentos. No le des motivos para sospechar que estás preparando un contraataque». A la mañana siguiente, a Eliana le costó mucho levantarse. No había dormido en toda la noche. Se había quedado en casa de su abuelo, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sola en paz y silencio, pero el sueño no llegaba. Ante sus ojos aparecían el rostro de Sofía, el de Ricardo, y por encima de todo, la máscara fría y autoritaria de Isabel. Se vistió, desayunó con su abuelo y se fue a la pastelería. El lugar que tanto amaba ahora le parecía extraño y peligroso. Cada mirada de sus compañeros, cada susurro a sus espaldas, le provocaba un ataque de paranoia. Le parecía que todos lo sabían ya, que todos la miraban con lástima o desprecio. Se puso en su puesto de trabajo, intentando concentrarse en la decoración de una tarta de bodas. Las rosas de crema salían torcidas, las manos le temblaban ligeramente. Su jefa, Elena, una mujer estricta pero justa, pasó varias veces por su lado, lanzándole miradas atentas, pero no dijo nada. El día se alargó dolorosamente. Hacia el mediodía, cuando la pastelería estaba más concurrida, con gente sentada en las mesas tomando café y pasteles, sonó la campanilla de la puerta. Eliana levantó la vista y se quedó helada. En el umbral estaba Isabel. Llevaba su mejor abrigo y un sombrero. Parecía una dama respetable que venía a tomar un café, pero sus ojos ardían con un fuego maligno. Buscaba a Eliana, y la encontró.
La suegra cruzó toda la sala directamente hacia su puesto de trabajo, junto al escaparate. «Aquí está», exclamó Isabel en voz alta para toda la pastelería, señalando a Eliana con el dedo. «Nuestra trabajadora. Miradla todos». Las conversaciones en las mesas cesaron. Todos los clientes y empleados se giraron. Eliana sintió como la sangre huía de su rostro. «Isabel, ¿qué está haciendo?», susurró. «Le estoy abriendo los ojos a la gente». La voz de su suegra vibraba de ira. «Quiero que todos sepan por culpa de quién mi hijo, mi único Ricardito, lo ha perdido todo. Por su codicia, dio un paso más cerca». Eliana retrocedió, chocando contra el frío escaparate. «Lo desplumó por completo», proclamaba Isabel, dirigiéndose ya no a Eliana, sino al público paralizado. Nunca tenía suficiente. Coches, abrigos, restaurantes. Y cuando el dinero se acabó, cuando mi hijo perdió su negocio por sus apetitos, ¿qué hizo ella? Lo abandonó, lo echó de casa. Era una mentira tan descarada, tan monstruosa, que Eliana se quedó sin habla por un momento. Pero eso no fue suficiente para ella. «Y le era infiel», continuó Isabel, cada vez más exaltada. «Sí, no me miréis así. Mientras mi hijo trabajaba día y noche para cumplir sus caprichos, ella se iba con otros. Desvergonzada. Y además, una madre pésima. Abandonó a su propio hijo con nosotros, con Ricardito y conmigo, mientras ella se iba por ahí con hombres». Lágrimas de humillación e impotencia asomaron a los ojos de Eliana. Estaba bajo la mira de decenas de miradas curiosas y condenatorias. Deseaba que se la tragara la tierra, desaparecer. Elena ya se acercaba a ellas. «Isabel, le ruego que ponga fin a este escándalo de inmediato», dijo con severidad. «Pues no lo haré», chilló la suegra. «Que todo el mundo sepa la verdad. Habéis acogido a una serpiente. A vosotros también os robará. Ni os daréis cuenta. Hay que echarla a patadas». Elena cogió a Isabel por el codo. «Vamos a llamar a seguridad ahora mismo. Váyase por las buenas». Isabel, al darse cuenta de que el espectáculo había terminado, se soltó. Lanzó a Eliana una última mirada llena de veneno. «No te preocupes, ya te encontraré la justicia», siseó y, con la cabeza bien alta, se dirigió a la salida, dejando tras de sí un rastro de silencio tenso y conmocionado. Eliana se quedó petrificada. Oía susurros a sus espaldas, veía cómo sus compañeros apartaban la mirada. Era el fin. El fin de su reputación. El fin de su trabajo. Ahora Elena la despediría. El abuelo tenía razón. La suegra había golpeado primero, y el golpe había sido demoledor. «Eliana, ven a mi despacho», dijo Elena en voz baja pero autoritaria. Eliana la siguió como si fuera al patíbulo. Las piernas le pesaban como el plomo. Sus compañeros se apartaban a su paso como si fuera una leprosa. En el despacho, la jefa cerró la puerta en silencio. Se sentó en su escritorio e indicó a Eliana la silla de enfrente. Su rostro era serio e impenetrable. Eliana se encogió, esperando la sentencia. «Eliana, esta es una situación terrible», dijo finalmente Elena con voz neutra. Eliana asintió, incapaz de pronunciar palabra. El corazón le martillaba en la garganta. Elena hizo una pausa y luego añadió, con una leve y fría sonrisa asomando en sus labios. «Terrible para ella». Eliana levantó la cabeza sin entender nada. La jefa abrió un cajón. «Tu suegra vino a verme la semana pasada», continuó con calma. «Me ofreció una suma importante de dinero para que te despidiera. Me contó más o menos lo mismo que hoy, pero sin público». Eliana se quedó helada, sin poder creer lo que oía. «Por lo visto, cree que todo el mundo es idiota», continuó Elena. «Toda la plantilla sabe perfectamente cómo trabajas y qué clase de persona eres. Y todos saben la mentirosa que es ella. Lo que acabas de ver ha sido un acto de pura desesperación. Se ha dado cuenta de que estás tramando algo y ha decidido jugar de antemano». Elena sacó un pequeño pendrive del cajón y lo puso sobre la mesa, frente a Eliana. «Esto es la grabación de las cámaras de seguridad. Aquí está su numerito de hoy. Y también está la grabación de nuestra conversación de la semana pasada, con su intento de soborno. Mi despacho también tiene cámara y micrófono. Por si acaso». Acercó el pendrive a Eliana. «Ve y termina con esto». El ataque de Isabel no solo había fracasado, le había dado a Eliana un arma. Eliana miró el pequeño pendrive sobre la mesa. El plástico frío en sus dedos parecía más pesado que el plomo. No era solo una prueba, era un punto. Un punto y final gordo y negro en su vida pasada, en su matrimonio, en su paciencia. La humillación que había sentido hacía 5 minutos fue reemplazada por una ira fría y resonante. No se sentía una víctima, sino una luchadora a la que acababan de entregar un arma.
Gracias, Elena, dijo, y su voz sonó firme, sin un ápice de temblor. No sé ni cómo agradecérselo. No hacen falta agradecimientos, replicó la jefa. Simplemente, pon orden en tu vida y vuelve al trabajo cuando puedas. Tu tarta te espera. De esta, dijo, haciendo un gesto hacia la sala, ya me encargo yo. Eliana salió del despacho. En la pastelería, el bullicio habitual casi se había restablecido, pero al pasar junto a las mesas sentía las miradas sobre ella. Solo que ahora no había lástima ni condena en ellas, sino más bien curiosidad e incluso respeto. Varios compañeros le sonrieron animándola. Comprendió que Elena ya había tenido tiempo de decir algo. Su reputación no solo no había sido destruida, sino que se había fortalecido. Se acercó a su puesto, se quitó el delantal, lo colgó con cuidado y se fue al vestuario. No podía decorar una tarta en ese momento, no podía quedarse allí ni un minuto más. Por dentro, todo le ardía. Tenía que actuar. Sostenía en la cadera a un niño pequeño, un niño de unos 2 años que se frotaba los ojos somnoliento. «Hola», empezó Eliana, tratando de que no le temblara la voz. «Disculpe la visita a estas horas. Busco a los dueños de este piso». La mujer la miró con extrañeza. «Somos nosotros los dueños». «¿Qué deseaba?», preguntó. «Somos nosotros». Esa simple frase golpeó a Eliana en el estómago. Se obligó a sonreír fingiendo un error. «Seguramente me he equivocado. Voy a por Miguel al colegio, y después iré a ese piso por última vez. Recogeré nuestras cosas hasta el último hilo. He terminado con ellos». «Correcto», aprobó el abuelo. «Ahora mismo voy al colegio. Iremos juntos. No debes estar allí sola». Media hora después, se encontraron en la puerta del colegio. Don Fernando llegó en su gran coche negro, que parecía imponente y sólido. Miguel, al ver a su madre y a su bisabuelo juntos, gritó de alegría y se lanzó a sus cuellos. Su pura felicidad infantil fue como un bálsamo para la herida. Eliana lo abrazó con toda la fuerza que pudo. Por él debía luchar. Él era su verdadera familia. Subieron al coche. «Miguelito, ahora vamos a recoger tus juguetes, y luego vendrás a vivir conmigo», dijo don Fernando, mirando a su bisnieto por el retrovisor. «Tengo un piso grande, tendrás tu propia habitación. ¿Quieres?» «Sí», gritó Miguel. «¿Y habrá un tren eléctrico?» «Habrá todo lo que quieras», sonrió el abuelo. Cuando llegaron al destartalado edificio de 5 plantas en las afueras, el corazón de Eliana se encogió. Durante los últimos 6 meses, había vuelto aquí cada día con una sensación de desesperanza. Hoy, había venido para irse para siempre. Subieron al piso. Eliana sacó sus llaves y abrió la puerta. Ricardo e Isabel estaban en casa. Estaban sentados en la cocina, probablemente celebrando su triunfo. Al ver a Eliana en el umbral, y detrás de ella la alta y severa figura de don Fernando, se quedaron helados. «¿Qué? ¿Qué hacéis aquí?», fue la primera en reaccionar Isabel, pero en su voz ya no había la misma seguridad. Eliana no respondió. Entró en la habitación, cogió 2 bolsas grandes que había preparado de antemano y comenzó a recoger en silencio sus cosas y las de Miguel. Cada movimiento era preciso y medido. Ya no sentía ni dolor ni odio, solo un vacío frío y determinación. Miguel corrió a su rincón y empezó a meter sus juguetes en una pequeña maleta infantil. «Eliana, ¿qué estás haciendo?», se le acercó Ricardo. «Para. Somos una familia». «Ya no tengo familia», respondió ella con calma, sin mirarlo. Metódicamente, doblaba las camisetas y los pantalones de Miguel en la bolsa. En ese momento, Isabel irrumpió en la habitación. Su rostro estaba desfigurado por la ira, pero al ver a don Fernando de pie en la puerta, observando la escena en silencio, cambió de táctica. En su rostro apareció una expresión de dolor y desesperación. Se abalanzó sobre Eliana, intentando abrazarla. «Hija, no hagas esto, piénsalo bien». Empezó a sollozar y su voz se llenó de lágrimas. «No te vayas. Le romperás el corazón a Miguelito. Quiere mucho a su papá. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? Sabes que no tenemos ni un céntimo. ¿Quieres dejarnos morir de hambre?». Eliana se apartó de ella con asco. La falsedad en su voz era casi palpable. «Basta de teatro, Isabel. Su carrera de actriz ha terminado hoy. Con deshonra. En la pastelería». La suegra retrocedió, su rostro se contrajo. Comprendió que Eliana sabía lo del pendrive. Su última esperanza se desvaneció. Ricardo miraba a su madre, a Eliana, a la imponente figura del abuelo. Estaba patético. «Eli, perdóname, por favor», balbuceó. «Lo arreglaré todo. Te lo juro. La dejaré. Empezaremos de nuevo». Eliana cerró la bolsa de un tirón. «No empezaremos nada. Se acabó, Ricardo». Cogió las bolsas y se dirigió a la salida,
Miguel la seguía con su maletita. Y entonces Isabel, en un último ataque de ira impotente, se abalanzó sobre ella y se aferró a su brazo. «Ah, zorra. ¿Así que decides huir?», siseó, y su rostro se convirtió en una máscara de maldad. «Ni siquiera dejas que el niño se lleve sus juguetes. Todo para ti, todo». Tiró del brazo de Eliana, intentando arrebatarle la bolsa, pero su agarre era débil. En cambio, golpeó la pequeña maleta de Miguel. Cayó al suelo y se abrió con el impacto. De ella salieron varios coches, un osito de peluche y... algo más. Algo que no debería estar allí. Una pequeña libreta azul que había caído del forro roto. Eliana frunció el ceño. No reconocía esa libreta. La recogió del suelo. Era una cartilla de ahorros. Al abrirla vio un apellido desconocido. Una tal Ana Pérez García. Probablemente, algún inquilino anterior la había olvidado. Estuvo a punto de tirarla, pero algo la hizo mirar la página de las transacciones. Y entonces se quedó helada. El corazón le dio un vuelco y luego empezó a latir a una velocidad vertiginosa. Vio fechas y cantidades. Ingresos mensuales de exactamente 500 euros. El primer ingreso fue hace casi 6 años, justo después de que naciera Miguel. Y luego empezaron las retiradas. Pequeñas al principio, luego cada vez más grandes. La última retirada se había hecho hacía una semana. En la cartilla quedaba un 0. Levantó la vista. Isabel y Ricardo miraban la cartilla en sus manos con el mismo horror con el que se mira a un fantasma. Se pusieron aún más blancos que el día que llegó el abuelo. Eliana miró a su abuelo. Él también miraba la cartilla, y sus cejas se fruncieron. «Abuelo», susurró Eliana, y la voz se le quebró. «¿Qué es esto?». Don Fernando se acercó, le quitó la cartilla de las manos. La miró durante unos segundos. Luego su rostro se oscureció como Eliana nunca lo había visto. «Es una cuenta de ahorros que abrí para Miguel cuando nació», dijo con una voz baja y terrible. «Cada mes transfería dinero para su futuro, para sus estudios. La puse a nombre de una vieja conocida mía. ¿Para qué? Para que nadie lo supiera. Para que el dinero estuviera a salvo». Levantó la vista y miró a Ricardo y a Isabel. «Vosotros», exhaló. «No solo le robasteis el piso. No solo le mentisteis y la humillasteis. Le habéis robado el dinero a vuestro propio hijo, a vuestro propio nieto. Vaciasteis sistemáticamente su cuenta para pagar las deudas de Ricardo y mantener a su amante». Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Era el fondo del abismo. Un fondo que Eliana ni siquiera podía imaginar. No le habían robado a ella. Le habían robado a su hijo de 6 años. El silencio en la habitación se hizo tan denso que parecía que se podía tocar. Ricardo estaba de pie, con la cabeza gacha. Sus hombros temblaban. Isabel miraba a don Fernando con los ojos muy abiertos, en los que se reflejaba un miedo animal. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, pero no podía emitir ningún sonido. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. Eliana los miró, y en su alma no había nada más que un desierto calcinado. El dolor, la ira, la ofensa, todos esos sentimientos se habían consumido, dejando tras de sí solo una comprensión fría y distante. Había vivido con monstruos, no con personas que se equivocaron o tropezaron, sino con seres desprovistos de honor, conciencia y amor. Don Fernando, lentamente, con una calma aterradora, dobló la cartilla de ahorros y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo, junto al original de la escritura de propiedad. «Me llevo a mi nieta y a mi bisnieto», dijo con una voz que no presagiaba nada bueno, «y con vosotros». Recorrió a Ricardo e Isabel con una mirada pesada. «La conversación será aparte. Y no aquí». Se dio la vuelta, cogió una de las bolsas de Eliana, y con la otra mano empujó a Miguel hacia la salida, que se aferraba asustado a su madre, sin entender lo que pasaba. «Vamos, hijo, vámonos a mi casa». Eliana cogió la otra bolsa y, sin mirar atrás, salió por la puerta. No quería volver a ver ni esas caras, ni esa habitación que se había convertido en su prisión. Al bajar las escaleras, sentía cómo con cada paso se le caía un peso invisible de los hombros. No era una huida, era una liberación. Viajaron en el coche en silencio. Miguel, agotado por los acontecimientos, se durmió en el asiento trasero, con la cabeza en el regazo de su madre. Eliana le acariciaba el pelo y miraba las luces de la ciudad pasar por la ventanilla. Se sentía como una pasajera en un tren que por fin se había puesto en marcha, llevándola de un pasado en ruinas a un futuro desconocido, pero definitivamente mejor. En el piso del abuelo reinaba la paz y la tranquilidad. Don Fernando acostó a Miguel en la habitación de invitados, en una cama grande con sábanas limpias. Eliana estaba sentada en la cocina, bebiendo el té caliente que su abuelo le había preparado. Las manos todavía le temblaban ligeramente.
¿Y ahora qué, abuelo?, preguntó cuando él se sentó enfrente. Ahora, nieta, empieza la guerra, respondió él sin sombra de duda. No voy a dejar esto así. Han cruzado todas las líneas. Robarle a un niño es lo último. Pagarán por todo. Por el piso, por las mentiras, por la humillación y por el dinero de Miguel. Hasta el último céntimo. Al día siguiente, el piso de don Fernando se convirtió en un cuartel general. Llegó el abogado, Andrés Vidal. El detective que había contratado el abuelo, un hombre ceñudo y lacónico llamado Bruno. Desplegaron sobre la gran mesa del comedor documentos, fotografías, impresiones. El detective ya había averiguado muchas cosas. Encontró al notario que había autenticado el poder notarial falso para la venta del piso. Este, por supuesto, no recordaba nada, pero prometió buscar en los archivos después de que Bruno le insinuara posibles problemas con su licencia. También encontraron las cuentas bancarias de Ricardo, a las que se transfería el dinero de la cuenta de Miguel y se retiraba inmediatamente en efectivo. El panorama era cada vez más claro y feo. El principal problema, dijo el abogado, es demostrar la premeditación, y que Isabel lo dirigía todo. Ricardo le echará la culpa a ella, y ella a él. Necesitamos un testigo que haya visto toda la cocina desde dentro, que pueda confirmar que ella fue la organizadora. Los tres miraron a Eliana. Ella sabía de quién hablaban. Sofía, dijo en voz alta. Exacto, asintió Andrés Vidal. Su testimonio será decisivo. Es la clave de todo. Si acepta cooperar, no solo podremos recuperar el piso, sino también llevarlos a juicio por estafa a gran escala. A Eliana se le revolvió el estómago. Volver a ver a esa mujer, volver a sumergirse en esa suciedad, pero entendía que no había otro camino. Isabel y Ricardo debían ser castigados, y para ello había que utilizar todos los medios disponibles. Y Sofía, por muy desagradable que fuera, era su arma más poderosa. Hablaré con ella, dijo Eliana con firmeza. Iré a verla ahora mismo. Ten cuidado, le advirtió el abuelo. Isabel podría haberla intimidado. Podría negarse a hablar. Encontraré las palabras, respondió Eliana. Dentro de ella no había miedo, solo una fría determinación. De nuevo, estaba de pie frente a la puerta del apartamento 28, la puerta de su vida robada. Esta vez, cuando Sofía abrió, en sus ojos no había solo miedo, sino pánico. ¿Qué quiere otra vez?, susurró, mirando a su alrededor. Me ha llamado. Está furiosa. Dijo que si volvía a hablar con usted, ella. No le hará nada, la interrumpió Eliana. Ahora es ella la que debe tener miedo, no usted. ¿Puedo pasar? Entró en el piso. Ya no había maletas en el recibidor. Al parecer, Sofía había decidido quedarse, o la habían obligado. Se sentaron en la cocina. La cocina era luminosa y espaciosa, con electrodomésticos caros y empotrados. Eliana la comparó inevitablemente con el cuchitril donde había cocinado los últimos 6 meses. Sofía, he venido a proponerle un trato, comenzó Eliana sin rodeos. Miraba directamente a los ojos de la mujer asustada. Usted entiende que es cómplice de un delito. Falsificación de documentos, estafa. Cuando todo esto salga a la luz, irá a juicio junto con ellos. Tiene un hijo pequeño. ¿Quiere que crezca visitando a su madre en la cárcel? Sofía se estremeció y negó con la cabeza. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. Yo no quería, no lo sabía. Ella decía que todo era legal. Basta, dijo Eliana con dureza. Usted lo sabía todo perfectamente. Pero ahora eso no importa. Lo que importa es lo que haga a partir de ahora. Tiene una opción. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ayúdenos. Cuéntenos todo lo que sabe. Preste declaración oficial contra Isabel y Ricardo. Y mi abuelo, enfatizó estas palabras, se encargará de que a usted y a su hijo no les toquen. Él le garantizará seguridad y le ayudará a empezar una nueva vida en otra ciudad si quiere. Eliana se reclinó en la silla. O puede seguir encubriéndolos. Y entonces, cuando se hundan, la arrastrarán con ellos. Créame, mi abuelo no dejará esto así. Encontrará a los mejores abogados e investigadores. No podrán esconderse de él. La elección es suya. Sofía guardó silencio. Miraba a un punto fijo. Le temblaban los labios. Sopesaba sus opciones, decidiendo qué miedo era más fuerte. El de la todopoderosa, como le parecía, Isabel, o el del invisible pero poderoso abuelo de Eliana. Finalmente levantó la cabeza. En sus ojos había la determinación de la desesperación. Tengo miedo, susurró. Pero estoy cansada de vivir así, cansada de temer cada llamada. Ella nos obligó a hacer algo más, algo terrible.
Eliana se tensó. Sofía se levantó, fue a un armario, sacó una carpeta con documentos y se la entregó a Eliana. Ricardo dijo que necesitaba proteger sus bienes de usted, que supuestamente iba a quitarle lo último que le quedaba en el divorcio. Por supuesto, fue idea de su madre. Eliana abrió la carpeta. Encima había un contrato de préstamo. Recorrió las líneas con la vista. La suma era astronómica, tanto que no podría pagarla en toda su vida. Pero no fue eso lo que le heló la sangre en las venas. En la casilla, prestatario figuraba su nombre, Eliana Ruiz García, y debajo, su firma. O más bien, otra burda y descarada falsificación. ¿Qué? ¿Qué es esto?, exhaló. Es un préstamo, dijo Sofía con voz baja y ahogada. Lo pidieron hace unos meses a una financiera de dudosa reputación, con unos intereses altísimos. A su nombre. El dinero, por supuesto, lo sacaron en efectivo y lo escondieron, y luego dejaron de pagar. Eliana hojeaba los documentos. El contrato, el plan de pagos, la notificación de impago. Y lo último, lo más aterrador, una carta oficial. Una orden judicial de embargo por la deuda. Su supuesta quiebra del negocio, continuó Sofía, fue solo una excusa. En realidad, llevaron deliberadamente el asunto a los tribunales para cargarle esa deuda a usted. Eliana llegó a la última página. Era una notificación del juzgado. Decía que, debido al incumplimiento de la sentencia judicial, en 48 horas se procedería al embargo de todos sus bienes y se le prohibiría salir del país. Su pasaporte dejaría de ser válido. El papel temblaba en las manos de Eliana. 48 horas. Esas dos palabras le martilleaban en las sienes, ahogando todos los demás pensamientos. En 48 horas, su vida debía terminar oficialmente. Agentes judiciales, embargo de bienes que ni siquiera tenía, y lo peor, la prohibición de viajar, básicamente la marca de una delincuente. No solo le habían robado el pasado, vendiendo su piso y vaciando la cuenta de su hijo. Habían minado su futuro, poniéndole una soga de deuda de la que era imposible escapar. Salió corriendo del piso de Sofía, agarrando la carpeta de documentos como un salvavidas. No recordaba cómo llegó a casa de su abuelo. El mundo entero se había reducido a un punto, a un corazón que latía desbocado y a un terror helado en el pecho. Irrumpió en el piso, donde estaban sentados a la mesa el abuelo, el abogado y el detective. No dijo nada, simplemente arrojó la carpeta sobre la mesa. Los papeles se esparcieron en abanico. Los hombres se pusieron a examinarlos en silencio. El abogado, Andrés Vidal, leía el contrato de préstamo, y su rostro se ensombrecía cada vez más. El detective Bruno, al ver la orden del juzgado, soltó una maldición en voz baja. ¿Y el abuelo? El abuelo miraba la firma falsa de Eliana, y su rostro se convirtió en una máscara de granito gris. Es una trampa legal, dijo finalmente el abogado, quitándose las gafas. Lo han pensado todo. Mientras nosotros presentamos la demanda, demostramos que la firma es falsa, hacemos una pericia caligráfica, pasarán semanas, si no meses. Y los agentes judiciales llegarán en 2 días. Tienen una orden judicial en la mano, actuarán conforme a la ley, y formalmente, sobre el papel, tendrán razón. ¿Qué hacemos entonces?, exhaló Eliana. La esperanza que acababa de empezar a nacer en ella se desvanecía de nuevo. Solo hay una forma de detener este mecanismo, dijo Andrés Vidal, mirando a don Fernando. Necesitamos una confesión completa, un documento oficial, firmado por Isabel y Ricardo, en el que admitan el fraude del préstamo, certificado por un notario. Solo con ese papel en la mano podremos detener inmediatamente el proceso de ejecución y abrir una causa penal contra ellos. Pero nunca firmarán algo así, dijo Eliana con vehemencia. Antes morirían que confesar. Se hizo el silencio en la habitación. Todos sabían que Eliana tenía razón. Obligarlos a firmar su propia sentencia era imposible. Y entonces don Fernando levantó la cabeza. Sus ojos, hasta entonces apagados por la ira, brillaron de repente con un destello frío y calculador. Miró lentamente a todos. Si no quieren firmar por las buenas, dijo con una voz baja pero de acero, entonces los obligaremos. Les tenderemos una trampa. Miró a Eliana. Nieta, sé que será difícil para ti, pero necesitaré tu ayuda. Tendrás que interpretar tu papel. El plan del abuelo era audaz y arriesgado, pero al mismo tiempo genialmente simple. Se basaba en los 2 principales vicios de Isabel, su desmedida codicia y su confianza en su propia impunidad. Su pura felicidad infantil fue como un bálsamo para la herida. Eliana lo abrazó con toda la fuerza que pudo. Por él debía luchar. Él era su verdadera familia. Subieron al coche.
Miguelito, ahora vamos a recoger tus juguetes, y luego vendrás a vivir conmigo, dijo don Fernando, mirando a su bisnieto por el retrovisor. Tengo un piso grande, tendrás tu propia habitación. ¿Quieres? Sí, gritó Miguel. ¿Y habrá un tren eléctrico? Habrá todo lo que quieras, sonrió el abuelo. Lo sé todo, dijo el abuelo con un suspiro. Lo del préstamo, lo de los agentes judiciales. Eliana me lo ha contado todo. Soy viejo, Isabel. Estoy cansado de esta lucha. No quiero que mi nieta pase el resto de su vida pagando deudas y con la marca de estafadora. Hizo una pausa, dejándola saborear el momento. Estoy dispuesto a pagar, continuó, cansado. Le propongo un trato. Yo pago ese maldito préstamo y además, le doy. Mencionó una suma que dejó a Eliana sin aliento. En efectivo. Como compensación. A cambio, usted y Ricardo firman un papel en el que renuncian a cualquier reclamación sobre Eliana y Miguel y desaparecen de nuestras vidas para siempre. Hacemos como que nunca nos hemos conocido. Al otro lado de la línea reinó el silencio. Eliana casi podía sentir cómo en la cabeza de su suegra los engranajes se movían. ¿Y qué garantías tengo?, preguntó finalmente con sospecha. Nos reuniremos en un lugar neutral, respondió el abuelo. En un restaurante, en un salón privado. Usted vendrá con Ricardo. Yo iré con Eliana. Firman el acuerdo. Yo le doy la primera parte del dinero. El resto, después de que yo liquide el préstamo. Todo justo. ¿De acuerdo?, aceptó Isabel, tras una breve pausa. Había un tono metálico en su voz. Mañana a las 7 de la tarde. Restaurante, El Viejo Faro. Cuando el abuelo colgó, volvió a ser el de antes. Duro, sereno, decidido, apicado, constató. Su codicia la perderá. A la tarde siguiente, estaban sentados en un salón privado del restaurante El Viejo Faro. Pesadas cortinas de terciopelo, madera oscura, luz tenue. Todo parecía la escena de una película de gánsteres. Eliana estaba sentada junto a su abuelo. El corazón le latía tan fuerte que parecía que su sonido se oía en toda la sala. En el salón contiguo, tras una puerta entreabierta, esperaban el abogado y un notario especialmente invitado. Exactamente a las 7, la puerta se abrió y entraron ellos, Isabel y Ricardo. En su rostro, una sonrisa arrogante y victoriosa. Inspeccionó el salón como una reina examinando sus dominios conquistados. Ricardo parecía nervioso. Miraba a su alrededor constantemente, pero intentaba seguir el ritmo de su madre. Bien, empecemos, dijo Isabel, sentándose enfrente y poniendo su bolso sobre la mesa. El abuelo le acercó en silencio una carpeta con documentos. Aquí está el acuerdo. Léanlo con atención. Ella recorrió el papel con la vista, y sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. Parece todo en orden, dijo. ¿Dónde está el dinero? El dinero estará aquí en cuanto firmen, respondió el abuelo con calma, y en cuanto el notario lo certifique. Está esperando nuestra llamada. Bien, estamos listos, dijo Isabel, cogiendo un bolígrafo. Y en ese preciso instante, el abuelo comenzó su actuación. De repente, empezó a carraspear. Se llevó una mano al pecho. Su rostro se contrajo de dolor. Abrió mucho los ojos, como si no pudiera respirar, y comenzó a desplomarse lentamente en la silla. ¡Abuelo!, gritó Eliana, levantándose de un salto. Su grito fue completamente sincero. La actuación del abuelo era aterradoramente realista. Ricardo se levantó de un salto, con el rostro pálido de miedo. «Mamá, ¿qué le pasa? Llama a una ambulancia, rápido», gritó, intentando sacar el móvil del bolsillo con manos temblorosas. El abuelo, con un gemido sordo, se relajó y su cabeza cayó sobre la mesa, tirando un vaso de agua al suelo. Eliana se abalanzó sobre él, intentando tomarle el pulso, gritando: «¡Ayuda! ¡Que alguien ayude!». Ricardo, presa del pánico, pulsaba la pantalla de su teléfono sin acertar con los botones. Solo Isabel permanecía absolutamente tranquila. Se levantó lentamente, rodeó la mesa. En su rostro no había miedo ni compasión, solo una curiosidad fría y calculadora. Se inclinó sobre el cuerpo inconsciente de don Fernando. Y mientras Ricardo forcejeaba con el teléfono y Eliana fingía una histeria, ella pronunció, no en un susurro, sino con una voz fría y clara, calculada para ser escuchada: «Por fin, muérete ya de una vez, viejo cascarrabias. Lástima que no verás cómo nos gastamos tu dinerito». Al instante siguiente ocurrieron dos cosas. Los ojos del abuelo, que yacía sobre la mesa, se abrieron de golpe y miraron fijamente a Isabel. Y la puerta del salón contiguo se abrió, y en el umbral aparecieron el abogado y el notario. «La hemos oído perfectamente, Isabel», dijo Andrés Vidal con tono gélido.
El rostro de Isabel se congeló. El color huyó lentamente de sus mejillas, dejándola con una palidez cadavérica. Miró los ojos abiertos y llenos de ira fría de don Fernando, luego los rostros impenetrables del abogado y el notario en la puerta. Su cerebro, tan rápido y astuto, comprendió en un instante la magnitud de la catástrofe. La trampa se había cerrado. Ricardo, que todavía estaba de pie con el teléfono en la mano, finalmente entendió lo que estaba pasando. Dejó caer el móvil a la alfombra. Su mirada iba de su madre al abuelo, que se levantaba lentamente, con dignidad, sacudiéndose la chaqueta. No solo estaba vivo, estaba lleno de fuerza y de ira justiciera. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó Ricardo. ¿Una broma? Es el fin de tu broma, hijo, replicó don Fernando, mirándolo con desprecio. Eliana también se levantó. Su corazón ya no latía con miedo. Latía de forma regular y potente. Miró a su suegra, y por primera vez, vio en su rostro no maldad, no arrogancia, sino pánico. Pánico animal, el de una bestia acorralada. El testimonio de dos personas imparciales, una de las cuales es un notario, pronunció el abogado con claridad, entrando en la sala y cerrando la puerta tras de sí. Su última frase, Isabel, demuestra perfectamente su intención y su motivo. La codicia y una total falta de humanidad. Esto es más que suficiente para... No terminó, pero todos entendieron lo que quería decir. Isabel intentó recomponerse. Se enderezó, tratando de recuperar su aspecto autoritario, pero no le salía bien. Le temblaban los labios. «¡Ustedes! ¡Lo han montado todo!», gritó. «Es una provocación. Los demandaré». «Demándenos», le ofreció el abuelo con calma. Se acercó a la mesa y desplegó sobre ella otros papeles que había traído. «Pero primero tendrá que responder por esto». Señaló con el dedo el primer documento. «Aquí está el poder notarial falso para la venta del piso de mi nieta. Aquí, el contrato de compraventa». Deslizó la siguiente hoja. «Y aquí, los extractos de las cuentas de su hijo, a las que se transfería el dinero de la cartilla de ahorros de mi bisnieto, Miguel, de 6 años. Dinero robado». Cogió el último documento, el contrato de préstamo, y lo agitó en el aire, y la guinda del pastel. Un préstamo fraudulento a nombre de Eliana con otra firma falsa. Aquí hay documentos suficientes para 2 o 3 causas penales. Estafa, falsificación de documentos, robo. Delitos graves, Isabel. Muy graves. Con cada palabra, Ricardo se encogía más. Parecía que quería fundirse con el suelo. Isabel, en cambio, se quedó inmóvil, como una estatua. «Mi detective Bruno está esperando abajo en el coche», continuó don Fernando con el mismo tono gélido. Toda esta carpeta iba a ir a parar a él, y de él, directamente a la fiscalía. Pero yo, a diferencia de ustedes, no soy un hombre malvado. Estoy dispuesto a darles una única oportunidad. Le acercó una hoja en blanco y un bolígrafo. Al lado, puso otro documento ya impreso. «La elección es simple», dijo. «O escriben ahora mismo, aquí, en presencia de un notario, una confesión completa de todo. De la estafa con el piso, del robo del dinero de Miguel, del fraude del préstamo, y firman este papel. Una renuncia total e incondicional a cualquier derecho de comunicación con su nieto Miguel. Para siempre». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «O hago una llamada, y en 5 minutos habrá aquí gente de uniforme. Y esta conversación la continuaremos en otro lugar. Y créame, a mis 72 años haré todo lo que esté en mi mano y usaré todos mis recursos para que les caiga la pena máxima. Elijan». De nuevo, el silencio se apoderó de la sala. Isabel miraba la hoja en blanco como si fuera una sentencia de muerte. Su cerebro buscaba frenéticamente una salida. Pero no había salidas. Estaba atrapada. Y entonces, hizo lo último que le quedaba. Se volvió hacia su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La voz le temblaba de desesperación. Era su última apuesta, su último as. «Ricardito, hijo», sollozó, extendiendo los brazos hacia él. «Diles algo. Diles que mienten. Cuéntales cómo esta mujer», señaló con el dedo a Eliana, «nos torturaba. Cómo te humillaba, cómo te llevó a la ruina. Todo fue por su culpa. Nos provocó. Solo nos defendíamos. Ricardo, no te calles. Diles algo». Lo miraba con una súplica desesperada y exigente. Como había hecho toda su vida, lo instaba a esconderse tras su espalda, a apoyar su mentira, a convertirse en su escudo humano. Ricardo levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Miró a su madre, que lloraba, enloquecida de miedo. Luego, desvió la mirada hacia Eliana, hacia su rostro tranquilo y frío. Y, finalmente, miró a don Fernando, a ese anciano poderoso e inflexible,
en cuyos ojos no había ni una pizca de piedad, solo un desprecio helado y una voluntad de acero. Y en ese momento, algo se rompió dentro de Ricardo. Toda su vida, construida sobre la sumisión a su madre, sobre su voluntad, sobre sus mentiras, se derrumbó. Comprendió que ella no lo salvaría. Lo arrastraría con ella al fondo del abismo. Y ese anciano lo destruiría. La única posibilidad de salvación era abandonar el barco que se hundía. Respiró hondo, de forma convulsiva. No. No puedo, mamá, susurró, y la voz se le quebró. Isabel se quedó inmóvil, con los brazos extendidos. Ricardo retrocedió un paso, como si temiera tocarla. Miró a don Fernando, al abogado, a Eliana. Es todo verdad, logró decir, y las palabras salieron de él en un torrente atropellado y patético. Todo lo que se ha dicho aquí. El piso, el dinero de Miguel, el préstamo. Es todo verdad. Volvió a mirar a su madre, y en su mirada había una mezcla de miedo y odio. Ella me obligó. Fue todo idea suya. Desde el principio, y así terminó la historia de Eliana. Una historia que comenzó con humillación y mentiras, y terminó con justicia. Pero, sabéis, queridos oyentes, mientras os la leía, he pensado muchas veces en lo compleja y difícil que es esta situación. ¿Creéis que Eliana hizo lo correcto al llegar hasta el final? Quizás debería haber perdonado a Ricardo por el bien de su hijo, como aconsejaba su suegra, ¿o su decisión fue la única correcta para romper ese círculo vicioso de engaño? ¿Qué habríais hecho vosotros en su lugar? Y el castigo para Isabel resultó ser, en esencia, no jurídico, sino social. Para una mujer como ella, el desprecio y la vergüenza públicos quizás fueron peores que una celda de prisión. ¿Creéis que eso es suficiente? ¿O actos como estos merecen un castigo más severo según la ley? Me interesaría mucho saber si queréis que lea la continuación de esta historia, saber qué fue de Ricardo e Isabel, cómo fue la vida de Sofía y su hijo. Porque en la vida, cada historia tiene su continuación. Si tenéis alguna pregunta o pensamiento curioso sobre esta historia, no dudéis en escribirlo en los comentarios de este video. Nos encantaría que le dierais a me gusta a este video, os suscribierais a nuestro canal y, por supuesto, compartierais vuestra opinión en los comentarios. Vuestro apoyo es lo más importante para nosotros. Os deseo paz en el alma y solo gente honesta en vuestro camino. Todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventana. Por favor, haced clic en ella. Allí encontraréis otras de nuestras historias más interesantes.